¿Cómo están? Esto es País de Boludos, un programa grabado con público real y un invitado. ¡Qué semana más intensa! Aún para los estándares de Argentina, donde una pelea de Godzilla con King Kong es un martes. Entre la corrida del dólar, el índice de inflación, las operaciones de prensa, las filtraciones de audios, en una semana envejecí 20 años. Para colmo, arrancamos con la matanza que hizo Hamas en Israel, que después fue respondida con bombardeos en la Franja de Gaza, y a toda esa angustia se le sumó el efecto colateral. Cientos de opiniones en redes sociales de personas que creen que es muy necesario para el mundo saber qué opinan sobre el tema. Desde la derecha, que pide que se encarcele todo lo que lleve turbantes el líder de Irán, Graciela Borges, hasta la izquierda que flashea con una Palestina libre, socialista y laica, y creen que el Hamas es una agrupación universitaria de la Facultad de Filosofía que organiza volanteadas. Boleteadas organizan, chicos, boleteadas. Ya parece que pasó un año de la segunda parte del debate, que tuvo como rareza que la Pato salió bastante bien parada. Es que parece que su prima, Fabiana Cantilo, le curó el ojeo a distancia. Creer o reventar. No te digo que la Patota la descoció, pero lanzó propuestas, sacudió un poco a sus oponentes y hasta se le entendía lo que decía. Una Pato totalmente desconocida. Es ahora, es para siempre. ¿Sos Patricia Bullrich? Soy. Pareciera que la Patota levantó un poco, pero a esta altura le creo más a los sueños en la quiniela que a las encuestas. Al menos los sueños no te los operan, por ahora. Esta semana en Juntos por el Cambio tuvieron la novedad de que se incorporó a la campaña tibiamente el Mauricio. Fue a hacerse ver en San Isidro, donde es más popular que Mick Jagger regalando tortas fritas. Y bien sabemos que donde hay Mauricio, hay carpetazo. El periodista, nunca vinculado a movidas raras, Tomás Méndez, difundió unas escuchas hechas al candidato a ministro de Economía de Patricia, Carlos Melconian, en las que hablaba con mujeres de una forma muy babosa y pareciera que pedía favores sexuales a cambio de cargos en el Banco Nación cuando era presidente de dicha entidad en 2018. Quizás el audio más logrado es el que le dice a una chica de verse, ella le dice que está indispuesta y él hace una hermosa metáfora sobre tiburones y el olor a sangre, que mejor no se las contamos exacta porque capaz hay gente comiendo. Muchos en Juntos por el Cambio creen que el origen de estos audios es el servicio de inteligencia privado que trabajaba para el Mauricio espiando hasta a sus propios aliados y que el Calabrés estaría jugando a sotoboche para que gane Javier Gerardo. Más mala leche no se consigue. Sí, los directores del Grupo Clarín, que no sé si se sienten que los días de Nelson Castro ya pasaron y que no lo pueden despedir porque una indemnización les saldría una fortuna, así que después de mandarlo a cubrir la guerra de Ucrania, con 68 años lo subieron a un avión rumbo al conflicto en Israel. A ver si en una de esas se lo lleva el Hamas para que les explique el síndrome de Ubris. Vamos. Ya veo que vuelve de Israel y Manieto lo manda a cubrir el cambio climático en la superficie del Sol. El que le envidia la vida tranquila a Nelson es el Sergio, a quien los bardos en la economía no le permiten llevar a cabo su doble vida de candidato. Sigue con eso de que agarró la papa caliente, pero a esta altura lo que tiene entre manos es un tubérculo de lava envuelto en una bomba atómica rociada con nitroglicerina. Mientras el Sergio intentaba esta semana bajar el dólar blue, que vuela más libre que Nino Bravo, se conoció el dato de la inflación de septiembre, 12,7%, llegando así a más de 25% en 2 meses. Más alta todavía en porcentaje que la piolísima devaluación de agosto ordenada por el Fondo Monetario, que fue del 21%. O sea, los precios subieron por encima de esa devaluación. Ya no alcanza con que te devuelvan el 21% del IVA. La vida te tiene que devolver. Devuélvanme la vida. Pero mientras Sergio tacha los días hábiles que le quedan de acá a las elecciones y teniendo en cuenta cómo está la economía y las corridas del dólar, en Unión por la Patria dijeron, es el momento de sacar un spot. Se va a llamar Tenemos Presidente. Y Alberto, lo dejamos encerrado en Olivos. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Antes de continuar, te contamos que País de Boludos es un programa gratuito por YouTube, que se financia solo con aporte del público, que pueden ser mensuales o por única vez y que pueden ser en dólares a través de PayPal. Te digo a vos que lo estás viendo desde el exterior, que en estos días preelecciones tus $3 de aporte quizás se conviertan en un salario mínimo. Así que si podés, ya sabés, entrando a este QR o a paisdeboludos.com.ar.
Igual nos ayudas muchísimo también suscribiéndote en YouTube al canal, dándole like a este video, porque eso hace que le llegue a más gente. Y ahora sí, vamos a hablar de qué pasó esta semana con el dólar blue. Cuando tenés una economía totalmente desordenada, con una inflación galopante, pesos que sobran en el mercado, unas tasas de especulación extraordinarias y más tipos de dólar que Pokémones, todo parecería indicar que estás a un estornudo de una corrida cambiaria marca Usain Bolt. A este contexto, ya de por sí volátil, se le suma la inminencia de las elecciones. Todavía no sabemos si en Navidad brindaremos con sidra tibia del Estado o con la copa de champán llena de libertad, o sea, vacía. Pero no solo se trata de cómo las elecciones afectan a esta macroeconomía de cristal atada con alambre, sino también al revés, cómo algunos eventos económicos previos a los comicios pueden incidir en el voto de la gente, sobre todo si uno de los principales candidatos es el mismísimo ministro de Economía. En esta situación, una corrida cambiario-bancaria podría generar una turbulencia tal que hundiera el oficialismo en las elecciones y el resto del país en la realidad. Por eso parece muy ingenuo creer que cuando Javier Gerardo dijo esto el lunes no pensaba en las consecuencias. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Con su análisis escatológico de la política nacional, Milei provoca que todos los que puedan salgan a comprar dólares, a la vez que atenta contra lo que hoy es el principal negocio de los bancos, los plazos fijos en pesos. Por eso saltaron a repudiarlo no solo los peronistas, sino también los de Juntos por el Cambio, la izquierda y el cordobismo, y hasta los banqueros. Pero no esos que te atienden en caja, los de arriba, los que usan tiradores y desayunan foca bebé sobre tostada integral. Pero, ¿puede Milei solo desatar una corrida bancaria o es una acción coordinada de grandes intereses que se esconden en la peluca del libertario? No son uno sino varios los indicios que vinculan al libertario con la corrida cambiaria. El más directo, que más que un indicio son 3 kilos de bofe sin refrigerar, son sus propias palabras del lunes. Pero el manto de sospecha respecto de impulsar esta corrida no cae solo sobre Javier Gerardo, sino también sobre su Robin, Ramiro Barra. ¡Santos batidólares, Javi! Pese a su responsabilidad como candidato, que implica no alentar que se vaya todo al choto, Marra salió muy fuerte en redes a instigar a la población a que se saque unos pesos de encima. Escribió el lunes en la ex Twitter, Twitter: hoy más que nunca no ahorres en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo. Un tuit que tuvo una extraordinaria, atención con esto, extraordinaria cantidad de visualizaciones, más de 7 millones, como si lo hubieran puesto pauta. Y no conforme con esto, los libertarios se pusieron a fogonear el hashtag Chau Plazo Fijo. La libertad avanza a las corridas. Pero además resulta que el candidato a jefe de gobierno porteño es heredero de una empresa financiera que, entre otras cosas, informa la cotización del dólar blue en internet en el sitio dolaroy.com, que se jacta de predecir los movimientos del dólar blue. Y la verdad es que le pegan bastante, entre otras cosas porque ellos mismos son los que lo mueven. Por ejemplo, el martes arrancaron en 1.000 pesos cuando el lunes habían cerrado en 9.45. Es como ir a lo de un brujo y que te diga: veo en tu futuro que te vas a comer una ñapi. Y ¡pum! Así te emboca. Técnicamente acertó. Una flor de corrida cambiaria como la que hubo esta semana le sumó por otros a Javier Gerardo, no solo por los votos, que le resta en forma directa a Massa, sino también de cara a un eventual gobierno del Peluca. Hace rato que Milei viene silbando ese tango de que cuanto más alto esté el dólar, más fácil será la dolarización, porque así costaría menos absorber los pesos que circulan. Con lo cual no sabemos si fogonear esta corrida forma parte de su campaña o ya es un acto de gobierno. Pero el estallido como solución es una idea que viene pensando hace rato. Y la realidad es que si nos van a querer meter en esta disyuntiva, que para continuar con los privilegios y la joda de la casta política hay que romperle la cabeza al sector privado, si es por eso, ¿saben qué? Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero en la otra solamente se lleva puesto a los que, al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, bueno, si vos, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ok. Vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que se arruine la de todos. Esto que hicieron Milei y Marra, los M&M sabor amargo, se llama profecía autocumplida. El rumor de que un banco va a quebrar puede hacer que todos los ahorristas vayan despavoridos a retirar sus depósitos, lo que hace que el banco quiebre. Entonces, ¿era cierto el rumor
o fue provocada la quiebra? Parecido a preguntarle a alguien con quien tenés buena onda si está enojado con vos. Unas 200 veces. Así, ¿estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Seguro? ¿Seguro? En un momento se va a enojar. Lo mismo. O sea, si alguien dice compremos dólares porque está subiendo, el dólar sube por nuestras compras. Ahora no tenemos el mismo poder de operaciones todos. Si yo agarro la guita que tengo en mano y la dolarizo, capaz compro algunos pocos billetes esos de los microcéfalos. En cambio, cuando viene uno de los grandes jugadores del mercado, el volumen es un poco distinto. Hola, ¿qué tal? ¿Tenés dólares? Lo cierto es que en Argentina existe un mercado negro de dólares, al menos desde la década del 70. Lo sabemos porque en aquella época se hacían películas al respecto en las que Federico Lupi tenía que decir 19 veces por contrato, ¡la puta que te parió! Pero como el blue es un mercado ilegal, solo tenemos estimaciones de su tamaño. Son estimaciones. Dicen los especialistas que mueve entre 3 y 12 millones de dólares por día. Los días más tranquilos un poco menos, aunque el último día tranquilo que registraron fue el 13 de mayo de 2006, un sábado. Entonces, con todos estos datos, no hay que ser economista para entender que en un mercado tan pequeño, con un par de millones de dólares y la coordinación de algunos actores locales, podés generar una corrida cambiaria que tuerce el destino electoral de un país. Algo que está dentro del menú de opciones de unos cuantos. Aquellos dos. Aquel. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos. Viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Cuidá los ahorros. Cuidá el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Esta semana detuvieron a un cuevero de alto vuelo, el rey del dólar blue, Ivo Esteban Rojnica, alias el croata, miembro del sindicato de apodos genéricos y gentilicios. Este miércoles la aduana y la Policía Federal allanaron las oficinas de su empresa, Nimbus, en el microcentro porteño. Se ve que algún samaritano infiltrado en el gobierno les hizo el favor de avisar porque en la cueva del croata encontraron de todo menos gente. Estaba vacía. Y por de todo nos referimos a documentos en trituradoras, anotaciones sobre cómo coordinar el precio del dólar con otras cuevas, documentos sobre sociedades offshore destinadas a fugar divisas desde Argentina y 15 máquinas de contar billetes. ¿Para qué tantas?, preguntó el Chapo Guzmán. También encontraron unas fajas estilo bandoleras de plástico para esconder guita como las que llevaban los ciudadanos chinos que arrestaron en el barrio Idem. Esos que llevaban $700.000 pegados al cuerpo. Dicen los policías que detuvieron a estos ciudadanos porque se pusieron muy nerviosos cuando pasaron frente a ellos. Y claro, no es para menos. Si yo voy al cajero, saco 15 lucas y no paro de tocarme el bolsillo a ver si están. Imagínate estos chicos con 700 lucas verdes, ¿eh? Los movimientos sospechosos que deben haber hecho. Ahora, tenemos a los que instigaron la corrida y a un jugador importante del mercado blue detenido, que se estima que movía en su empresa Nimbus unos 350 millones de dólares por mes. Lo que todavía falta saber es quiénes se pusieron a comprar dólares en grandes cantidades para hacerlo subir, y ahí es donde entramos en el terreno de las jugosas conjeturas. Algunos rumores apuntan a la reunión que mantuvo la semana pasada Javier Gerardo con un abanico de empresarios en Mar del Plata, en paralelo con el coloquio de IDEA. Otros señalan al líder sindical Luis Barrio Nuevo como responsable de unir estos empresarios con esta movida desestabilizadora y antidemocrática. Un plato de autor muy al estilo del gastronómico. Alberto Fernández interrumpió su voto de silencio para abrirle una denuncia a Milei y sus candidatos, Ramiro Marra y Agustín Romo, por intimidación pública. Antes, el Sergio mandó así una especie de amenaza, un sorbete de amenaza por televisión. Casualmente, digamos ayer y hoy, casualmente, tuvo, sin operaciones, como dicen en el mercado de pico o de boquilla, tuvo, digamos, en el arranque 60, 70 pesos de movida. Y la verdad es que tengo claro quiénes están haciéndose los vivos, cagando a la gente. ¿Tienes nombres? Tengo nombres, los nombres los voy a dar en la justicia. Acá no. Pero además, no porque a mí, yo no soy de los que ensucia a la gente en la tele y después no lo banca con papeles. Ahora, me voy a ocupar de que vayan en cana, te lo aseguro. Te voy a hacer una Aunque pregunta. me cueste la elección.
No sabemos a ciencia cierta quién estuvo detrás de la corrida del dólar de esta semana, pero ¿quién te quita lo especulado? También hay que decir que además del blue subieron todos los dólares financieros. Y ni hablar de la forma de hacerse de dólares con movidas raras, triangulaciones, rulos, puré, picadillo. Y anda a preguntarle a Paulina Cocina qué otras cosas se pueden hacer con el verde, que siempre sube, igual, por las dudas. Esto se debe al enorme desorden que hay en la economía en general. Hay muchas formas de ordenarla. Milei va a optar por soltar los controles y que todo se estabilice en un nuevo punto de equilibrio. Que el dólar se vaya, qué sé yo, 5.000 pesos y en algún momento se equilibra. Lo que está buscando es que eso pase antes de gobernar él para no pagar ese costo. Como decíamos, con esta movida cumple un doble objetivo. Un objetivo de campaña y un objetivo de gobierno. El tema es que si tu apuesta es liberalizar todo hasta que se llegue a un nuevo punto de equilibrio por mercado, en algún momento la relación entre el peso y el dólar va a quedar estable. Según sus propias teorías, si vos no imprimís dinero, o sea, no imprimís pesos, ni tenés déficit en el Estado, no vas a tener inflación y te va a quedar estable el dólar y el peso. Entonces, pensando esto, ¿para qué dolarizar? ¿O es solo un gustito que se está dando para entregar soberanía? Ahora, más allá de que no gane Milei, gane quien gane, de las otras personas que no buscan dolarizar, Argentina tiene que construir otra relación con su propia moneda, porque es imposible administrar un país en el que cualquiera que tiene una ganancia, sean empresas o sujetos, sean multinacionales o monotributistas, todos cuando podemos compramos dólares y los sacamos del circuito, y así la cosa no va a funcar nunca. Hablamos ahora con Kevin Ari Levin, sociólogo máster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África en la Universidad de Columbia por el tema del conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Kevin? Bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por venir. Arranquemos por ahí, si querés, en el sionismo, por ahí. Dale, ¿no? me parece un buen punto de partida. Porque por ahí es un punto de partida. ¿Por qué surge en una parte del pueblo judío la necesidad de encontrar por ahí una tierra prometida, ¿no? O una tierra santa, digo? Me parece que es un buen punto de partida porque, de hecho, si doy un curso sobre el tema, que esto no va a ser un curso, claro. Arranco ahí, ¿sí? Fines del siglo XIX. Hay gente que va a decir que este es un conflicto religioso. No lo es. Es un conflicto nacional que tiene sus lecturas religiosas. Ajá. Y arranca, o podemos pensar que arranca en el siglo XIX, cuando surge el sionismo como un movimiento que busca resolver un problema. ¿Sí? Todos los movimientos políticos buscan resolver un problema. Sí. Específicamente el problema que buscaba resolver es el problema judío en Europa. ¿Qué era el problema judío en Europa? Era, básicamente, durante siglos, los judíos en Europa no habían sido considerados ciudadanos, ¿sí? Porque no eran cristianos, estaban limitados en qué profesiones podían cumplir, dónde podían vivir, pagaban impuestos especiales, los echaban cada tanto, ¿sí? Por eso también la gente se desplazó por distintos lados y había distintas comunidades judías dispersas por el mundo. En Europa se dio una cosa muy particular. Primero, fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa le da ciudadanía a los judíos, le da igualdad política a los judíos, pero no todo el mundo estaba contento. De hecho, el antisemitismo se encrudece en el siglo XIX porque de repente los judíos eran competencia. Los judíos podían ser compañeros en el ejército, podían ser competencia tuya en la universidad o en el trabajo y demás. Y hay una nueva forma de antisemitismo más nutrida en lo racial que en lo religioso, y que se basaba también en la ciencia, el darwinismo claro. Social y demás. Y mientras tanto, en Europa Oriental, donde los judíos no recibieron la ciudadanía, hasta la Revolución Rusa, había violencia a fines del siglo XIX muy intensificada, porque se culpaba de alguna forma a los judíos por la decadencia del imperio ruso, el imperio zarista. Los acusaron de muchas decadencias del imperio. Digamos, ante la duda, culpa también estaba la creencia católica de las que son los asesinos de Jesús, digamos. 100%, entonces, que es más histórica, más claro. Constante la historia. Y después además nos olvidamos la Inquisición, que es un momento también muy importante de persecución y asesinato de judíos. Tal cual. Y el siglo XIX también es una época de construcción de estados-nación. ¿Sí? Ya no existe... ¿Por qué la gente era francesa en el siglo XVII? Estoy simplificándolo todo mucho. Sí, ¿no? tranqui. Porque todos vivían bajo el poder de un rey absoluto que era designado por Dios, y como te dominaba vos y me dominaba a mí, éramos todos súbditos del rey, vos y yo éramos franceses. Claro. Eso desapareció con la Revolución Francesa. La gente empezó a buscar otros motivos por los cuales yo soy francés y vos sos francés y ella es italiana. O por qué tal es italiano y tal es alemán. ¿Por qué nosotros somos capos y el otro es lo peor que viste en tu vida? Sí, claro. Y ese es el nacionalismo, ¿sí? El siglo XIX es la época del nacionalismo.
Los judíos en Europa están viviendo todo eso, movimientos nacionalistas que surgen, estados-nación que rescatan siempre un pasado, que siempre es una construcción artificial del pasado, porque rescatás determinados acontecimientos. ¿Y por qué los italianos se unificaron? Bueno, porque eran herederos del Imperio Romano. Vos no sabés si tus antepasados vivieron en el Imperio Romano. Lo importante es que lo creas y que te asumas como heredero y que te enorgullezcas. Y los demás no lo son. Una comunidad imaginada es una nación, escribió Es algo un autor muy conocido. muy típico, digamos. De hecho, es un poco lo que invoca Donald Trump, lo que invoca Milei, ¿no? Pasados gloriosos donde Exactamente. la rompíamos y estamos en la decadencia, ¿no? Tal cual. El fascismo también invoca... No que estoy diciendo que Milei es necesariamente fascista. No, no. Pero... Necesariamente. yo no lo dije, no me maten. Pero todo esto llega al mundo judío. Y empiezan a aparecer distintas propuestas sobre cómo resolver este problema. La violencia en Europa Oriental, el antisemitismo en Europa Occidental, a pesar de la igualdad política, dónde estás cruzado en todos estos movimientos nacionalistas que los judíos los ven pasar, pero no se pueden identificar del todo con ninguno. Y empiezan a aparecer distintas propuestas. Algunos judíos pensaban que la solución al problema judío era la revolución socialista. Otros pensaban que la solución era asimilarse y dejar de ser judíos. Bueno, el sionismo surge como una propuesta particular que dice, somos una nación, como todas las demás naciones, y por lo tanto nos corresponde un Estado-nación. Y ese Estado-nación eventualmente apunta a que sea en Palestina o en la tierra de Israel, porque es la tierra histórica. Y ese sionismo, en su mayoría, no se basa en ideas netamente religiosas. Usa fuentes, usa las historias de la Biblia, como podés usar las historias de los romanos, o de los galos, Claro. o del rey Arturo. No hace falta que hayan pasado en la realidad. Pero, de hecho, era un desafío al establishment religioso de la época, que creía que los judíos estaban dispersos porque Dios lo había decidido, y que solamente se iban a concentrar los judíos de vuelta cuando Dios enviara al Mesías. Claro. Entonces, esto era un desafío y dicen, no, vamos a crear un propio Estado, más sobre las bases de un Estado laico, no tanto porque los judíos seamos una excepción, sino porque somos una nación como las demás naciones. En general es como el epicentro por ahí del discurso crítico al Estado de Israel, que es el tema del El sionismo, ¿no? O sea, que en realidad también hay un sionismo más de izquierda, hay sionismo más de derecha, o sea, Sí. Hay mucha confusión sobre lo que básicamente el significa sionismo sionismo. que necesitamos un pedazo de tierra para vivir donde vivíamos. Sí, que es el movimiento político que crea un Estado judío. Ok, Una vez que se crea en el 48, ¿qué significa ser sionista? Es un poco más complejo. En general lo usa la gente para decir apoyo la existencia del Estado de Israel. claro, claro. Pero es verdad, hay distintas corrientes del sionismo. Claro. El sionismo se arma sobre distintos partidos políticos y se arma, de hecho, un congreso sionista con estos distintos partidos políticos que eventualmente lo hegemoniza. La corriente principal es el sionismo socialista, Claro. que es la que es fundamental en la creación del Estado, que combinan ideas socialistas muy de moda en Europa Oriental con esta idea de crear un Estado judío. De hecho, esta semana no paramos de escuchar sobre kibbutzim, el Claro. kibutz. El kibutz era esa fusión de vamos a intentar crear una sociedad igualitaria y al mismo tiempo ayudar a la formación de un Estado judío, Claro. haciendo comunas. El sionismo empieza a haber colonos judíos igual en Palestina, digamos. Sí. En ese momento Palestina era un estado. Hablamos antes de la Segunda Guerra. No. Ok. En ese momento, cuando surge el sionismo, fines del siglo XIX, No, tipo por él, qué sé yo, 1920, 30. bien, lo que pasó fue que Palestina, lo que llamamos Palestina o Tierra de Israel, acá lo vamos a usar indistintamente, sin connotaciones políticas, eran distintas provincias del Imperio Otomano. Claro. El Imperio Otomano, que tenía su base de poder en lo que hoy es Turquía, Sí. desaparece. En la Primera Guerra Mundial pierden Claro. y desarman el Imperio Otomano, se crea la República de Turquía, los lugares donde se habla turco, pero todas las posesiones donde se habla árabe del Imperio Otomano se dividen principalmente entre Francia y el Reino Unido, Claro. porque eran los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Y específicamente Palestina pasa a ser británico, que gobierna la región entre 1917 y 1948. Y es ahí donde empieza el conflicto posta. Ok, entonces ponemos Palestina, también un pueblo en general ocupado por imperios en general, Sí, a lo largo de la 100%. historia. O sea, no es que... Pensá que es una ruta comercial importante, ¿sí? Conecta Claro. África, Europa, Asia. Claro. En el siglo XIX también es muy importante porque bordea el canal de Suez, que es un camino por el que pasa casi todo el petróleo y muchísimo, que lo construyeron ingleses y franceses. Es un lugar de significado religioso, ¿sí? Para judíos, musulmanes y cristianos. Por distintos motivos,
esa región, que no es particularmente rica en recursos naturales, siempre generó mucho interés. Claro. Entonces, en 1948, Segunda Guerra, se retira el Imperio Británico en ese momento, que estaba ocupando el territorio de Palestina. No inmediatamente, en el 48. En el 48, por eso, al terminar la Segunda Guerra, termina el 45, se crean las Naciones Unidas también, como una consecuencia de la Segunda Guerra. Las Naciones Unidas establecen una división de ese territorio que lo tenía el Imperio Británico entre Palestina y Israel, ¿verdad? Sí. Hasta el año 48. O sea, lo que pasó fue que para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para los británicos era insostenible Palestina. Porque no tenían un mango, porque tenían grupos armados judíos y árabes intentando expulsarlos y peleándose entre ellos. Porque los británicos habían implementado una política que limitaba la migración judía para que los árabes no se aliaran con Hitler, porque en lados contrarios en la Segunda Guerra. Nada, por distintos motivos los británicos dicen no puedo más y derivan el tema a la ONU. Este es uno de los grandes primeros fracasos de la ONU que se acaba de crear. Y la ONU propone dos cosas. Arma una comisión que hace dos propuestas. La mayoritaria es el plan de partición. La resolución 181 de las Naciones Unidas que dice vamos a dividir el territorio en tres, en realidad. Un Estado judío, un Estado árabe y la zona de Jerusalén, como es complicada, va a quedar bajo administración internacional. Bajo administración, perfecto. Y ese plan nunca se implementó. Por eso, la ONU dice, bueno, lo dividimos así, fenómeno, como se van los británicos, invaden todos los países árabes de la zona el territorio. Sí, lo que pasó fue que pensá que el sionismo a esta altura, el movimiento sionista estaba bastante harto de esperar. Hay refugiados judíos en Europa. El planteo de Ben Gurión, que era el líder del movimiento sionista en ese momento y que se convierte en el primer ministro de Israel, es, ok, los árabes no aceptaron el plan de partición, pero la comunidad internacional ya habló y al aprobar el plan de partición le dieron legitimidad a la idea de crear un Estado judío. Entonces, aunque la otra parte no esté de acuerdo, lo vamos a crear porque Estados Unidos está de acuerdo, la Unión Soviética está de acuerdo y la ONU ya habló. Entonces declara la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo del 48, y ese día todos los países vecinos invaden el país, básicamente para evitar que se funde el Estado, porque entienden que es ilegítimo crear un Estado judío ahí. Y entendían que los judíos eran inmigrantes europeos y que los judíos son un grupo religioso y no nacional, por lo tanto no tiene derecho nacional. Claro. Durante mucho tiempo, los países árabes y los palestinos no aceptan el reclamo judío ni siquiera sobre una parte del territorio. Y el sionismo insiste en reclamar ese derecho. Y ahí se produce una invasión del territorio de Siria, Egipto, Líbano, Irak. Sí, claro, todos. o sea, todo la lo que... Liga Árabe que junta distintos ejércitos de todos lados. En esa partición... Transjordania. Esa partición que establece al principio la ONU tenía un Estado de Israel y un Estado palestino un poco más grande de lo que hoy es Palestina. Le daba a los judíos 55% del territorio y a los árabes 45% del territorio, pero la mayoría del Estado judío era desértico, así que tampoco era tan bueno. Y lo que terminó pasando fue que las fronteras se definieron a través de la guerra. Ben Gurión dijo, dijeron que sí al Estado judío, pero que las fronteras las definamos en una guerra que él sabía que iban a ganar, sí, y realmente fue muy sangrienta. Y para cuando termina la guerra, que termina mediante armisticios, se ponen de acuerdo, son treguas, no hacen la paz, el Estado judío se crea sobre 78% del territorio de Palestina. Claro. Y el otro 22% se lo dividen dos ejércitos que invadieron y que nunca lo devolvieron. Egipto invade la Franja de Gaza, sobre la cual escuchamos tanto estos días, y un país que se llamaba Transjordania invade un territorio que se llama Cisjordania, que tiene que ver con lados del río Jordán. Transjordania de Parece muy de género, ¿no? Transjordania y Cisjordania son... sí, es tal cual. Es del otro lado del río Jordán, de este lado del río Jordán, y el país cambia el nombre a, te imaginarás cómo se llama ahora. Jordania. Sí. Entonces, nunca existió espacio para la creación de un Estado palestino. Y para empeorar las cosas para los palestinos, 700.000 de ellos se fueron. Y existe hasta el día de hoy un debate sobre cuántos se fueron y cuántos los fueron. Claro. Que probablemente se responde con hubo de las dos cosas. Claro. Pero es un debate que no es solamente histórico, es un debate que tiene connotaciones políticas, porque si los refugiados fueron subidos a camiones y llevados del otro lado de la frontera y nunca se les permitió volver, Israel tiene la obligación de alguna forma de permitirles volver. Claro. Israel dice que no. Israel dice, se fueron. Porque querían. Declararon la guerra. Claro.
¿sí? Los líderes árabes la perdieron, bueno, son las consecuencias. Y aparte hubo gente que se fue voluntariamente, dicen, o por insistencia de los propios líderes árabes. Hubo mucho en los conflictos internacionales de esta época, sobre todo, traslado de población. ¿Sí? Cuando se crearon los estados modernos de Grecia y Turquía, hubo un montón de musulmanes en Grecia que se fueron a Turquía y cristianos en Turquía que se fueron a Grecia. India y Pakistán. Y hubo hindúes y musulmanes que se mudaron. Muchas veces esas transferencias fueron muy dolorosas. Pero a veces que se terminó el conflicto ahí. El conflicto palestino no terminó y los palestinos quedaron divididos a partir del 48. Parte quedó en la diáspora, se fueron a Egipto, Líbano, Siria, países que en general no les dieron la ciudadanía nunca, los mantuvieron como refugiados, porque la idea era que volvieran algún día. ¿Sí? En la lucha contra Israel no tenía sentido nacionalizar a esa gente egipcia. Y aparte muchos de estos países tenían problemas demográficos propios. El único país que le da ciudadanía es Jordania. Y hay árabes que se quedan ahí en el territorio y se convierten en ciudadanos de Israel. Hoy un cuarto de la población de Israel es árabe. Y hay árabes que quedan, palestinos, que quedan bajo el control de Egipto y de Jordania en estos territorios que los ejércitos nunca devolvieron. Claro. Hay algo también que pasa en todos los lugares del mundo, que es que los países en general rechazan a los pobres de otros países, ¿no? Sí. Que cuando pobres de otros países se mueven masivamente y migran por tener un mejor pasar económico en general o de vivencia, los repelen muchos países. Y porque también es un problema. O sea, son países pobres de por sí. Muchos de ellos, ninguno de ellos es democrático al día de hoy. Líbano capaz, pero no es una democracia perfecta. Y muchos tienen problemas entre sus propios grupos de población. Hoy en día se habla de por qué Egipto no recibe a la gente de la Franja de Gaza. Bueno, Egipto es un país pobre y recibirlos capaz desata una guerra civil en Egipto. Sí, claro. Y Egipto dice, ¿por qué me tengo que ocupar de esto? Que se arreglen entre ellos, que se haga cargo Israel, que se haga cargo Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil el tema de la nacionalización. Hay cierta narrativa que plantea que los países árabes no les dieron la ciudadanía a los refugiados palestinos como para usarlos como armas contra Israel. Claro. Tal vez es parcialmente correcto, pero también no es fácil nacionalizar a 700.000 personas que de repente llegan, se dispersan por todos lados y que tienen otra identidad. ¿Cuánto empieza a influir el tema de las diferencias? Porque además en Argentina tenemos como un desconocimiento de Medio Oriente, pese a tener como mucha migración en general de muchos, de distintos países, árabes, etcétera. Pensamos que el mundo árabe, tipo de Marruecos, Afganistán, son los árabes, gente que usa turbante, y hay ahí como mucha diferencia. ¿Cuánto influyen esas diferencias por ahí entre lo que son a nivel identidad religiosa, palestinos, con egipcios, con jordanos, con libaneses? Mucho. O sea, las identidades nacionales en el Medio Oriente son relativamente modernas. Y también lo que cuesta mucho a gente en Occidente entender es que conviven con otro tipo de identidades. Entonces, es posible estar en Marruecos y sentirte igualmente árabe que alguien en Irak. ¿Hablan el mismo idioma? Más o menos. O sea, no les resulta fácil entenderse, porque el árabe es un idioma que tiene muchos dialectos locales. Tienen la misma religión, algunos sí, otros no. La mayoría de los árabes son musulmanes. No todos los musulmanes son árabes, porque musulmán es una identidad religiosa, árabe es una identidad cultural. Claro. Y aparte tenés identidades locales, nacionales. Algo que cuesta a veces entender es que el nacionalismo palestino, al igual que el sionismo convivió con otros proyectos ideológicos, el nacionalismo palestino convivió con otros proyectos. Entonces había gente que era nacionalista siria y entendía que Siria incluía lo que hoy llamamos Líbano, Siria, Israel, Palestina y Jordania. La gran Siria. Hay gente que piensa, al día de hoy, en el siglo XX, esta fue una ideología muy grande, que todos los árabes tenían que unirse porque la división entre distintos países había sido una división del imperialismo y que había debilitado a los árabes. Uno de los presidentes más importantes de la región, Gamal Abdel Nasser, planteaba eso. Hay que unificar todos los países y hacer una gran nación árabe. Pero influye, o sea, hay muchas diferencias. Bueno, después tenés chiitas, sunitas, así dentro y diferencias religiosas. Los palestinos son en su mayoría sunitas. Su gran mayoría. Al igual que en Irán, ¿verdad? En Irán son chiitas. Hay ok. 3 países. Sunitas, que es Irak. No, tampoco. Irak es mixto. Irak es mixto. Hay 3 países donde los chiitas son mayoría, que son Irán, Irak y Bahrein. Lo que pasó en Irak, que genera mucha confusión, es que Saddam Hussein era sunita y los chiitas en su momento la pasaban bastante mal. Pero 85 a 90% del mundo islámico son sunitas. Los chiitas son una minoría. Ok. Bueno, bastante complejo hasta ahora el panorama. Entonces, pasa la creación. Invaden Israel. Gana Israel esa primera guerra del 48. Los palestinos pierden, mal. Pierden
los palestinos digamos, con todos los ejércitos, pero todos vuelven a sus países y los palestinos quedan medio boyando ahí. Exactamente. Israel avanza sobre territorios más allá de los que le había dado la ONU. Hasta ahí estamos. Sí. Nos trasladamos después a la Guerra de los 6 días, ¿no? Sí, es importante parar ahí. Eso fue en el 67. 67. La Guerra de los 6 días fue una guerra en junio del 67, que duró 6 días, donde primero hay un debate sobre quién empezó la guerra, que es un poquito técnico, medio legal, pero lo cierto es que para cuando termina la guerra, Israel demostró que la victoria del 48 y la victoria de una guerra que hubo en el medio, sobre la cual no vale la pena hablar, que es la del 56, no era casualidad. Por lejos tenían el ejército más fuerte de la región, le ganó a 3 ejércitos árabes muy rápidamente, a Egipto, a Siria y a Jordania, y se quedó con parte de sus territorios, como parte de esta guerra. Por estos motivos, porque las fronteras de Israel eran difíciles de defender, porque Egipto usaba lugares con refugiados palestinos para promover ataques, porque, bueno, por distintos motivos, Israel estaba incómodo con sus fronteras y triplica el territorio bajo su control. Y hoy en día no es legal, como en el pasado, expandir territorio mediante guerra. El territorio del 49 de Israel es reconocido internacionalmente como territorio israelí, salvo los países que directamente no reconocen la existencia de Israel. Los del 67 no. Y ahí empieza un problema importante. La ONU dice que Israel se tiene que retirar de esos territorios. Pero también, ¿esos territorios son los altos del Golán? Son, ¿no? Los altos del Golán, son Cisjordania, que es esto que Transjordania había conquistado, que incluye Jerusalén Oriental, que es la parte de Jerusalén que había quedado bajo gobierno jordano, pero que tiene todos los lugares sagrados, el Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos, la Mezquita de Al-Aqsa, todo lo que es histórico está en Jerusalén Oriental. Incluye la Franja de Gaza, e incluye un territorio enorme que se llama la península del Sinaí, que es, si ubican en el mapa, un triángulo que está al este de Egipto, que es donde termina África. Y al oeste de la península del Sinaí está el canal de Suez. Entonces cambia las fronteras y la ONU aprueba una resolución que se llama la 242, que dice 2 cosas, es bastante equidistante. Israel se tiene que retirar de los territorios ocupados y los países tienen que reconocer al Estado de Israel. Lo segundo no pasó y lo primero tampoco pasó puntualmente. Empieza todo un debate en Israel sobre qué hacer con esos territorios. Y acá hay como muchos argumentos que se combinan. Algunos dicen quedémonoslos, ¿está bien? Sí, está bien. Okay, para usar como carta de negociación el día de mañana. Tipo, vos sos Egipto, no querés hablar conmigo, pero como yo tengo territorio tuyo, el día de mañana vamos a firmar la paz y yo te voy a hablar tu territorio. Dicen algunos. Claro. Otros dicen, no, quedémonoslos, porque, qué difícil. Que sean nuestros, decirlo. Porque son nuestros. Que sean nuestros, porque son nuestros. Claro. Porque Dios nos lo dio. Ahí empieza una influencia más religiosa. Ok. Porque el sionismo religioso, que era minoritario, empieza a tomar más fuerza. Bien. Otros dicen que sean nuestros porque son territorios más fáciles de defender. Claro. Pensá que hasta el 67 Jerusalén era territorio fronterizo. Tel Aviv estaba a 25 minutos de la frontera. Ahora que Israel tenía Cisjordania, esto se llama fácil con un mapa, hay como todo un colchón entre la frontera y los grandes centros de población en Israel. Esto se llama profundidad estratégica como concepto. Estas fronteras son más fáciles de defender. Ahora tenemos una frontera natural, que es el río Jordán. Entonces, está bueno eso, dicen algunos. Y todo esto... Igual es más fácil, ¿no? Como me quedo con tu territorio porque está bueno, es más fácil de defender, es un poco... Sí. Hay quienes... Polémico, cuanto menos, ¿no? Como... Sí, es polémico. Sí. Y otra cosa que es polémica es los territorios no venían solos. Claro. Venían con gente. Claro. Palestinos. Que Israel no tenía pensado darles la ciudadanía y ellos aparte tampoco la querían. Entonces empieza una discusión sobre qué hacer con esos territorios, qué hacer con esas personas, cuál es el proyecto de los territorios, y es una discusión que de alguna forma los israelíes todavía no resolvieron. Para empeorar las cosas, a muy poco tiempo de la guerra, Israel empieza a construir localidades judías en estos territorios en disputa, territorios ocupados, territorios liberados. Hay distintos términos para estos territorios. Hoy en Israel, para evitarlo, lo llaman los territorios. Y cuando escuchas los territorios, se refiere a los territorios del 67. Claro, que todavía no se dieron ni 1 kilómetro cuadrado de eso. Bueno, la península de Sinaí se devuelve a fines de los 70 porque Egipto está de acuerdo a confirmar la paz. En el medio de una guerra, que termina como un empate medio traumático, y entonces se lleva un proceso de negociación de paz que básicamente dice, yo te devuelvo el Sinaí, vos me reconoces y firmamos la paz. Y eso se sostiene. Egipto es un país que está en paz con Israel hasta el día de hoy. De Gaza, Israel se retira en 2005.
lo cual nos lleva un poco a donde estamos hoy. Los altos del Golán y Jerusalén Oriental, Israel los anexa. Saca una ley diciendo son territorio soberano israelí. Y el problema es Cisjordania. En Cisjordania viven 3 millones de palestinos, viven medio millón de israelíes hoy en día, y Israel nunca lo definió. Para mucho de la comunidad internacional es territorio ocupado, para Israel es territorio en disputa. Y ahí viven israelíes y palestinos, y hay zonas que están bajo autonomía palestina, por un acuerdo que se firmó en los 90, no sé si voy a adelantarme tanto, y hay zonas que están bajo control 100% israelí. Empieza como a pesar... No sé por qué dijiste que era complicado el conflicto. No, pará que todavía nos metimos encima la parte religiosa, que Claro. empieza como a ser muy, muy densa. En ¿no? ambas partes. En ambas partes. Sí. Porque eso también es como que, en general me parece que hay un error común cuando lo pensamos desde acá, como con una simplificación total, que pensamos en Palestina, como si fuera gente con una identidad unificada, religiosa, política y territorial. Israel lo mismo, porque, o sea, bueno, de hecho antes de que sucediera esto que está pasando en Israel, estaba, por decirlo mal y pronto, en un quilombo bárbaro Israel, En un quilombo hacia bárbaro. el interior. Sí. Entonces, por eso, o sea, Y me ¿cómo pasé todo el empiezan a año pesar? hablando sobre ese quilombo, y ahora digo, qué buen quilombo que teníamos la semana pasada. Pero qué... Esos eran quilombos. Pero ¿cuáles eran, o sea, qué empieza a pasar con las identidades religiosas? Porque pareciera como que, por ejemplo, en un momento están muy cerca de firmar una paz. Sí, Israel en los 90. En los 90. El 4 de noviembre del 95 fue. Ah, fue en el 95. Pensé que antes había sido. Es que Rabin gobernó en los 70, pero el acuerdo de paz fue Bueno, en los ese es 90. otro ícono muy importante. O sea, estaban 100%. llegando acuerdos. O sea, dentro de lo que son los palestinos, andaba aclarándome, pero me parece que por ahí es gráfica la explicación, quedan como 2 territorios separados. Gaza Cisjordania y Gaza. Exactamente. Gaza, un pedazo que va hacia el Mediterráneo, Cisjordania, que es la parte más popular en cuanto a cantidad de habitantes, tienen menos incidencia por ahí de la cuestión religiosa, el extremismo religioso, ¿no? En el sentido Sí, de que la es la población parte de de- Arafat, más conocido como el más famoso líder palestino de Yasser Arafat, Exactamente. que es la autoridad palestina que empieza a encontrar puntos de acuerdo para firmar una paz con Israel. Tal cual. Lo que pasó fue que, bueno, hubo guerras en el medio y demás, pero la agrupación de Arafat, Fatah, empieza a fines de los 70 a plantear cada vez más que la guerra contra Israel, la guerra para destruir Israel, había fracasado. Israel ya era un país avanzado, ya tenía una alianza con Estados Unidos, que no es originaria, pero sí, después del 67 se fortalece mucho. Y básicamente, si los palestinos seguían hablando de reemplazar a Israel, iban a perder. Dice, bueno, concentrémonos en crear un Estado en Gaza y en Cisjordania. El tipo va a la ONU y dice, yo tengo en una mano una rama de olivo, de la paz, y en otra tengo el arma de un combatiente por la libertad. Díganme ustedes qué mano uso, básicamente. Y eso lleva un proceso nuevo que en los 90 cayó la Unión Soviética, que apoyaba mucho a los palestinos, Estados Unidos intenta imponer sus propias condiciones. Bueno, lo que hay que decir también, Israel fue como una plataforma de Occidente llamamos Estados Unidos y Europa y la incidencia, como para poder tener incidencia en Medio Oriente de forma directa, una base, una... En la Guerra Fría, el conflicto se convierte en parte de la dinámica de la Guerra Fría. Entonces la Unión Soviética apoyaba a Egipto y Siria, Estados Unidos e Israel. Claro. Pero que el conflicto es anterior a la Guerra Fría. Toma esa dinámica porque todos los conflictos de alguna forma se meten en eso. Ahora, en los 90 pasa algo interesante, que es que tanto Israel como los palestinos están de acuerdo en ponerse de acuerdo con algunas cuestiones básicas. Por primera vez, se sientan a negociar por primera vez, y eso genera mucha polémica en ambas partes de la sociedad. Claro. Primero porque para muchos israelíes de derecha, ahí en la izquierda y derecha tiene que ver con los palestinos, básicamente. No con la intervención del Estado, no tanto con la religión y la vida pública, sino qué hacemos con los territorios del 67. Y había gente en la derecha que decía, en Arafat no podemos confiar, tiene sangre en sus manos, porque es verdad que había matado a muchos palestinos, no son sinceros, esto nos debilita, es territorio que nos pertenece. Y del lado palestino se empieza a escuchar mucha oposición a Arafat, entre otros de la agrupación Hamas, que había surgido en los años 80. Y Hamas es distinto a Fatah, la agrupación de Arafat. Hamas, en primer lugar, entiende el conflicto como un conflicto religioso. Entiende que es un conflicto entre judíos y musulmanes. Hamas rechaza, y es mucho más difícil en cuestiones religiosas pactar, rechaza cualquier idea de un pacto con Israel. Quiere reemplazar a Israel hasta el día de hoy. Y Hamas
no abandona, como sí hace Fatah, la idea de la lucha armada como el camino para liberar Palestina. Y la gente de Hamás intenta boicotear ese acuerdo de paz, que tenía sus problemas, se llaman los acuerdos de Oslo. Lo que hacía era un acuerdo marco y poner un plazo de 5 años para ir poniéndose de acuerdo sobre 4 o 5 temas básicos. Que era, si se va a crear un Estado palestino, un algo palestino, qué fronteras va a tener, qué va a pasar con Jerusalén, ¿sí? Que es una ciudad particular del conflicto, qué va a pasar con los refugiados palestinos, si se les va a dar derecho de retorno o no, a los del 48 y a los del 67, porque hubo más refugiados, y alguna otra cuestión más. Y genera una estructura temporaria que se llama la Autoridad Nacional Palestina. Ese acuerdo no lleva a la paz por 2 cosas. Primero, porque jamás intenta boicotearlo a todo momento, intensificando los atentados. Y la derecha israelí dice, ven, mientras hablamos de paz, los palestinos nos matan. Y por otro lado, un fanático de derecha, Yigal Amir, asesina al primer ministro Rabin. Un fanático de derecha israelí. Judío. Judío religioso. Judío religioso Sionista. extremista. Que en realidad también hay un extremismo religioso judío del cual no se llama extremismo, ¿no? Es como que se le llamaba judío. Deberíamos. Claro, pero deberían. O sea, Está bien, es más fácil llamar extremistas a los musulmanes. No, pero viste como que es que en general uno dice, extremista, el musulmán que se inmola, sí, ¿no? Pero hay una parte de la comunidad judía extremista con eso, ¿no? Que no está dispuesta a ceder ni un ápice. Y lo peor, y esto es lo que te iba a preguntar, es que empiezan a complementarse esas dos partes. 100%. Necesitan que existan una y la otra. Son absolutamente complementarias, claro, porque la derecha israelí parte de la base de que los palestinos son terroristas, claro, los tipos hacen atentados terroristas y eso fortalece a la derecha israelí y al mismo tiempo, o sea, y los extremistas palestinos, digamos, los maximalistas, y la idea de que es nuestro o de ellos y no hay forma de partirlo, claro, ni compartirlo, se fortalecen uno a otro porque termina siendo una profecía autocumplida. Claro, sí. Ahora, lo que vemos, volviendo a tu pregunta de antes, en toda la región, en los últimos 40 años, la religión ocupa un lugar más importante en la política. El siglo XX... ¿Qué es la política? En la política. En la política, ok. Porque antes religión y política, asuntos separados. Sí. Okay. El siglo XX era el siglo de las ideologías laicas. Sí. Capitalismo, comunismo. Sí. Y en los 70 lo que vemos es lo que un orientalista francés que se llama Gilles Kepel llama la revancha de Dios. Claro. La revolución islámica en Irán. Es muy vengativo. Sí, Dios es muy vengativo. La revolución islámica en Irán en el 79. Claro. La invasión soviética de Afganistán también en el 79. El surgimiento de Hezbollah en el 82. El surgimiento de Hamas en el 87. Lo que nos muestra es que aparecen un montón de agrupaciones. Al-Qaeda, que surge por la invasión soviética de Afganistán. Claro. Empezamos a ver una fusión de política y religión, o una religión más militante, claro, o una política más religiosa, como vos quieras. Sí. Y eso también pasa del lado judío. Por la victoria del 67, la crisis que genera la guerra del 73, empieza mucha gente a abocarse a la religión, y eso genera el fortalecimiento de sectores políticos que antes eran marginales, que son mucho menos propensos a hablar de concesiones territoriales. De hecho, hasta el 77 Israel gobernaba a la izquierda. Claro. Centro-izquierda. A partir del 77 empiezan a alternar la derecha del Likud con el Partido Laborista en distintas coaliciones, porque es una democracia parlamentaria basada en coaliciones. Sí. Y bueno, el gobierno actual es el gobierno más de derecha y más religioso de la historia de Israel. De la historia, claro. Sí. Llegamos como un poco a la actualidad. O sea, es lisa y llanamente hay una interpretación de la guerra. Incluso veo Graf en este noticiero que dicen no, la guerra, pero no hubo una guerra puntual. O sea, lo que hubo es al no haber un Estado palestino, no una autoridad palestina, un grupo religioso dentro de Palestina que jamás directamente planifica un atentado, podríamos decir, ¿no? Una invasión a territorio israelí, matar personas, secuestrar, etcétera, etcétera. Mientras antes se iban tirando cohetes todo el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron así? 15 años. 15 años tirándose cohetes de un lado a otro. Pero nunca se había vulnerado tanto las fronteras israelí. De hecho, hay sectores que dicen que parte de la derecha israelí financió al Hamas porque en algún punto era una forma de disolver también la posibilidad de llegar a un acuerdo. Claro, a llegar a un acuerdo con Palestina. Entonces, bueno, se llega a esta situación. Sí, o sea, lo que pasó, para tener en cuenta, es que esta Autoridad Nacional Palestina, que crean los acuerdos de paz en los 90, los acuerdos se abandonan, pero esa estructura queda. Y en el 2006, lo que genera es un gobierno y un parlamento, que gobierna Gaza, desde que Israel se va en 2005,
y un 25% de Cisjordania, porque el resto está bajo control israelí. Y en el 2006 jamás gana las elecciones legislativas. Antes siempre se venían absteniendo de participar. Claro. Y eso genera una guerra civil palestina. Y En Gaza. En Gaza y en Cisjordania. En Y se terminan dividiendo el territorio. Como Hamas era más fuerte en Gaza, se quedan con Gaza. Y como Fatah, esta otra agrupación, la de Arafat, es más fuerte en Cisjordania, se quedan con Cisjordania. Y el conflicto sobre el cual se viene enfocando Israel durante los últimos 15 años es con Hamas, porque con Fatah coopera. De hecho, frustran atentados juntos. Se supone que van a negociar en algún momento. Hace 10 años que no hay negociaciones serias entre israelíes y palestinos, pero Hamas es para Israel una organización terrorista. Y son dictaduras, ¿sí? Hace 16 años que los palestinos no votan. Nadie sabe qué piensan. Entonces, es muy importante entender que Hamas no representa a los palestinos de Gaza, pero sí los controla. Y la dinámica en la que tiene el conflicto en los últimos años es que Hamas lanza cohetes cada tanto, las condiciones de vida en Gaza son muy, muy, muy malas. Israel no está en Gaza, pero sí hace un bloqueo de la franja de Gaza en conjunto con Egipto, que también comparte frontera. Porque dice, necesitamos controlar qué entra y qué sale de la franja de Gaza. Es un enclave controlado por terroristas. Bueno, hay también una denuncia fuerte de montar una especie de régimen de apartheid de Israel en Gaza, ¿no? O sea, desde, no sé, abusos policiales, militares, de falta de justicia, etcétera, etcétera. Sí, pero no aplica para Gaza, porque Israel no está en Gaza. O sea, no está en Gaza, claro. No hay un israelí en Gaza oficialmente. Aplica para Cisjordania, digamos eso. En Cisjordania lo podemos discutir. Hay en Cisjordania 2 sistemas legales, para ciudadanos israelíes y para palestinos, con lo cual yo creo que no es descabellado. Claro. Pero igual, perdóname, más allá de la discusión, Israel fue observado por organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch. Hay organizaciones de derechos humanos dentro del propio Israel que denuncian lo que pasa en Cisjordania con apartheid. Claro. Dentro de Israel mismo no se puede hablar de apartheid, porque los árabes son ciudadanos. Lo que se puede llegar a plantear es que como el Estado se define como Estado judío, los árabes no tienen derechos nacionales. Pero la verdad es que tienen partidos políticos, tienen canales de televisión, tienen su sistema educativo, parece propaganda, pero no. El problema es Cisjordania en cuanto a apartheid. Y el problema de Gaza es el bloqueo. Claro. Y Hamas. Claro. Ninguna de las dos cosas permiten a los gazatíes realmente tener una vida digna. Claro. La pobreza en Gaza es muy alta, no hay infraestructura, y cada tanto hay guerra, porque la dinámica en la que se da el conflicto es que Hamas lanza cohetes o algún ataque aislado al territorio israelí, y cada 2-3 años Israel hace lo que se llama podar el césped. Vamos a... Suena fuertón, para que te hagas mentir. Sí. Medio eufemismo, pero porque aparte en estas podadas muere gente. Por supuesto. Destruir la infraestructura de Hamas, así no nos tenemos que preocupar por Hamas otros 2-3 años. Y lo que viene pasando es que Hamas encuentra como agujeros donde Israel no mira. Por ejemplo, hace unos años fue el tema de los túneles. Descubrieron que vos podías bloquear, pero Hamas iba a construir túneles para entrar a Israel y lo hicieron. Y lo que pasó el sábado fue un capítulo nuevo en esa historia que parece haber agotado esa situación. Ese statu quo donde Israel no avanza en una negociación con los palestinos, Hamas no reconoce a Israel, se pelean, pero después todo vuelve más o menos a la tranquilidad. Sí. Había como cierta teoría de que se podía administrar el conflicto, minimizándolo. Bueno, claro, lo usaban las derechas religiosas de cada... Si hay conflictos es porque a alguien le conviene. Claro. Y, por ejemplo, el gobierno israelí no tenía que pagar el costo político de ceder territorio a los palestinos. ¿Y por qué crees que se produjo este ataque de Hamas? Por muchos motivos. Primero, porque en un escenario de conflicto, la idea de mantener las cosas como están, a largo plazo es insostenible. Eventualmente va a colapsar. Acá jamás lo hizo colapsar. En segundo lugar, porque en los últimos 3 años vimos lo que llama los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham se basaban en volver para atrás en una idea que existía en la región, que es que Israel no iba a poder ser parte de la región en tanto no se resolviera la cuestión palestina. Y lo que dijeron muchos países en los últimos 3 años es: yo hago la paz con Israel. Dale. No me importa tanto lo palestino. Resuélvanlo, claro. Y los palestinos, bueno, se van a arreglar solos. Eso aísla a los palestinos y muchos lo celebraron. Y queda mal decir lo dije, pero otros dijimos: si no hay un horizonte político para los palestinos, esto se resuelve con más violencia. En tercer lugar, la otra agrupación palestina, Fatah, está muy desacreditada. No hay en lo que es la vía diplomática para la creación del Estado palestino logros en los últimos 10-15 años. En Cisjordania viven mejor, pero no viven bien.
Y los palestinos que quieren un Estado independiente, un Estado palestino, como le corresponde a todos los pueblos del mundo, no pueden tampoco decir que Fatah haya sido un ejemplo de logros. Podemos discutir de quién es la culpa. Entonces eso implicó un fortalecimiento de Hamás. ¿Sí? Hamás diciendo, la vía es la lucha armada, lo que hizo Fatah fue una claudicación al reconocer el Estado de Israel. Claro. Y por otro lado, intereses regionales. Hay actores, por ejemplo Irán, por ejemplo Hezbollah en el Líbano, que buscan que Israel sea un Estado aislado en la región. Y esto atrasa este proceso de acercamiento de Israel a la región varios años. Yo creo que también atrasa la idea de un Estado palestino, tristemente. Pero lo que vemos ahora es una reconfiguración del conflicto, que va a ser violenta, o sea, soy muy pesimista, lo temo para los próximos días o semanas, perdón. Pero toda guerra es una forma de reconfigurar una situación política, que te puede salir bien o te puede salir mal. Pero lo empezó Hamás tirando esta primera piedra. Hay gente que va a decir, bueno, pero la culpa es de Israel antes, por el bloqueo y demás. Sí, sí, claro, claro. Pero había una situación más o menos estable hasta el sábado, que te puede gustar o no. Sí, pero estable para los palestinos era pésima, digamos. Sí, pero decime cómo van a vivir los palestinos en Gaza en 2 semanas. Ah, no sé. Y comparámelo con hace una semana. Claro, sí. Y ahí veamos si Hamás le hizo un favor o no le hizo un favor a la gente de Gaza. O sea, yo creo que Israel ahora está haciendo exactamente lo que Hamás quería que hicieran, que es meterse en Gaza y hacer una masacre. Es que pareciera que además de todo es una... ¿no? O sea, las características del ataque de Hamas fue prácticamente una mojada de oreja porque ya salía a asesinar civiles. O sea, no es que había objetivos militares, no es que había objetivos de... Es que militarmente Hamás no le puede ganar a Israel. Claro. Israel es una potencia nuclear. Lo que hicieron fue generar la mayor cantidad de daño posible. Y en una sociedad humillada, que está en guerra hace 100 años, que necesita recuperar su dignidad, con un gobierno de extrema derecha, al que le sacaron lo que más pueden vender, que es la seguridad, ahora hay como consenso social hacia cierto revanchismo. Yo realmente no sé cómo me sentiría, digamos, si hubiese estado ahí y viera las imágenes del sábado. Desde acá es muy cómodo decir, no chicos, la paz, siéntanse a negociar. La realidad es que hoy muchos israelíes, es como el 12 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Los estadounidenses estaban dispuestos el 12 de septiembre a perder libertades políticas, a meterse en países mucho menos desarrollados, a meterse en ocupaciones militares prolongadas que terminaron saliendo mal, pero el 12 de septiembre no lo sabían, y nada de eso ellos estaban dispuestos a hacer el 10 de septiembre. Porque el 11 de septiembre fue el atentado, ¿no? Por las dudas, aclaro. Y esto fue como de alguna forma el 11 de septiembre para Israel. O sea, que termina derribando ese estado de las cosas y muchos se despertaron y dijeron, ya no podemos tolerar más a Hamás. O sea, hoy Netanyahu dijo, hay que aniquilar a Hamás. Ganaron en los dos bandos los que querían la guerra. Los que querían la guerra israelíes, los que querían la guerra de Palestina, la tienen, ¿no? Y aparte, ¿cómo destruís una organización terrorista? Hamás se fortaleció por la violencia que se vivió en la Franja de Gaza. Por la violencia, hay gente que piensa que es imposible llegar a un acuerdo político. Si vos entrás e intentás destruir a Hamás con violencia, entonces o Hamás va a vivir para siempre y tal vez lo fortaleces porque alimentás los rencores sobre los cuales se nutre o estás creando algo peor. Y no sabés qué va a reemplazar a Hamás. O lo mismo, no se sabe qué va a hacer Israel. Entra, mata a toda la gente de Hamás que encuentre. Que va a morir gente civil. ¿sí? Invade Gaza, se queda Gaza, porque me imagino que el proyecto de que Gaza... ¿Pero para qué? O sea, ¿qué haces con las 2.200.000 personas que viven en Gaza? ¿La llevas a otro lado? Es ilegal. Aparte es difícil logísticamente, pero aparte es ilegal. Metés un gobierno designado por vos. Mantenés a esas personas bajo un régimen de apartheid con otro gobierno. O sea, es una situación insostenible, pero siempre hay que tener en cuenta que este es un conflicto no convencional, porque no hay cuarteles y tipitos vestidos de verde con cascos. Sí, guerra, es militar. Y es un conflicto asimétrico. Y en ese conflicto asimétrico es yo creo que es lógico tomar el lado del débil, que en este caso son los palestinos, pero no hay que tomar el lado de Hamás, porque Hamás no le hace ningún favor a los palestinos. Si me preguntas a mí, y mirando la historia. Y no todo lo que hace el débil está bien. Pero acá también hubo... Es que no lo hace el débil también, es un sector también. Porque no sabemos qué piensan los palestinos. Es como los decir, Israel, Netanyahu no tiene nada que ver por ahí con los sectores que buscan la paz. Bueno, pero debemos decir la democracia. O sea, en Israel hay un gobierno que tiene que responder por sus actos. Sí. En Gaza no hay eso.
Claro. No hay un gobierno democrático y la gente de Gaza va a pagar por las elecciones de Hamas. Estoy seguro de que los líderes de Hamas están en Qatar haciéndose masajes o en túneles y viviendo bien, relativamente fuera del peligro que el gazatí promedio ahora está atravesando. ¿Cuál es la solución para vos de todo esto? No lo sé. O sea, la solución que me parece más probable, más aceptada internacionalmente, es la idea de 2 estados para 2 pueblos. Que suena fácil, pero en la práctica no es tan fácil. La idea es partir el territorio de la Palestina histórica en un estado judío y un estado árabe. ¿Qué fronteras tomás? Más o menos las bases de la guerra del 67. El problema es varios problemas. Primero es, hoy Israel tiene 500.000 de habitantes en el territorio de Cisjordania. Un problema. ¿Qué haces? Los desplazás parte, se habla de intercambio territorial, o sea, déjame quedarme con esto que antes era tuyo, o debería ser tuyo, y yo te doy esto que es mío, más o menos la misma superficie de territorio, misma calidad para la agricultura. ¿Cómo generas confianza entre las 2 partes? Por ejemplo, los israelíes no quieren un Estado palestino al lado que tenga un ejército. Dicen, ¿qué pasa si el día de mañana gana un extremista y ese ejército intenta reconquistar todo lo que era la Palestina histórica? Otra pregunta es qué va a pasar con Jerusalén, que tiene como cierta importancia religiosa. ¿Qué va a pasar con el derecho de los refugiados palestinos? ¿Qué va a pasar con un montón de otras preguntas que son la letra chica, sobre las cuales es difícil construir una solución de 2 estados y todos nos dividimos? Pero es la única opción que hay. ¿Por qué? Mantener las cosas como están es imposible. Los palestinos no tienen derechos políticos, no viven bien, e Israel no tiene seguridad. Nadie gana a largo plazo así. Que Israel se quede con el territorio, lo anexe y no haga de estas personas ciudadanas, es un régimen de apartheid. Y no solamente sería un régimen de apartheid, sino que si incorporás Gaza, significa que el Estado de Israel pasa a controlar una población que mayoritariamente no es judía, sino árabe, si sumás Gaza y Cisjordania, más los árabes del Estado de Israel. Y la otra opción es un Estado donde todos tengan igualdad de condiciones y todos sean ciudadanos. Que primero es difícil porque 2 pueblos en conflicto 100 años, de repente van a ser vecinos, sí, y van a tener que votar y se van a tener que poner de acuerdo y van a tener que elegir símbolos conjuntos. Y segundo, eso no cumple con las aspiraciones nacionales de ninguna de las 2 partes. No hay ni Estado judío ni Estado árabe. Con lo cual, más o menos la que cumple todos los requisitos de las partes es la de 2 estados, pero no es fácil. Y a medida que pasa el tiempo, es cada vez más difícil. Por último, quería una consideración sobre otro genocidio o un genocidio que está sucediendo en este momento, que es el tema armenio, que lo hablamos antes, que es en este momento hay, bueno, gran parte de la población argentina, o gran parte no, pero una parte importante es descendiente de Armenia, de una comunidad armenia grande, y en este momento ahí está sucediendo una matanza de armenios muy, muy fuerte de parte de Azerbaiyán, digamos, ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Y por qué no se denuncia tanto? ¿Por qué no se denuncia? Hay conflictos que importan más y conflictos que importan menos. Judith Butler escribió un libro sobre muertes que nos importan, ¿no? También podríamos preguntarnos por qué nos importa tanto el conflicto israelí-palestino. No me quejo igual, porque gracias a eso me llaman. Y los expertos en Armenia no lo llaman a la televisión. Pero no es un conflicto que importe mucho, yo creo que porque lo vemos culturalmente distante, a pesar de que en Argentina tenemos una comunidad armenia muy importante. Armenia quedó muy perjudicada cuando se disolvió la Unión Soviética y se crearon estados independientes. Dentro de lo que pasó fue que quedaron territorios de gente que es étnicamente armenia, habla armenio, se identifica como armenia, que quedaron fuera del territorio de Armenia. Este lugar en particular, que los azeríes llaman Nagorno-Karabaj y los armenios llaman Artsaj, quedó en territorio de Azerbaiyán. Y Azerbaiyán viene siendo bastante cruel con su población armenia, que se sienten armenios y que muchos quieren ser parte de Armenia y que el territorio se integre, porque de vuelta, nacionalismo, así empezamos la charla, ¿no? Nacionalismo es la idea de que la humanidad está compuesta por naciones y que todas esas naciones tienen derecho a un Estado propio. Y es una idea que suena muy linda, pero en la práctica lleva muchos problemas. Sobre todo cuando los mapas están un poquito tocados por la política, el imperialismo. Claro. E intereses de potencia, ¿no? E intereses de potencia, ni hablar. Y lo que pasó ahí fue que ahora Azerbaiyán entró y generó un éxodo masivo de creo que 100.000 o más étnicos armenios que se tuvieron que volver a Armenia, se tuvieron que ir a Armenia, a pesar de llamar ese lugar su casa durante generaciones y generaciones. Y eso, digamos, lo podemos llamar limpieza étnica, porque implica primero desplazar un grupo de gente, pero también
cambiarle el nombre a los lugares, cambiarle la identidad a los lugares, hacer desaparecer símbolos religiosos, porque los armenios son principalmente cristianos y los azeríes son principalmente musulmanes. Y básicamente Azerbaiyán tiene socios en esto, que le venden armas y demás, entre ellos Israel, volviendo al tema anterior, y Armenia no tiene grandes aliados. Armenia se vinculó con Irán, países que no tienen justificadamente una gran popularidad. Creo que acá hay una cuestión que el día de mañana hay que discutir sobre la venta de armas y este tipo de alianzas, pero claramente la comunidad internacional una vez más le falló a los armenios en este conflicto. Y acá no hubo ningún intento de mediación, sino realmente el más fuerte que se impuso por la fuerza. Así que es una gran tragedia. Muchísimas gracias. Kevin Ari Levin estuvo con nosotros. Muchas gracias por venir a País de Boludos. Era importante darle contexto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo hago para que YouTube no me reproduzca este programa automáticamente? Tiene demasiado olor a saumerio, nos dice Closing Group. Y con esto inauguramos los mensajes que nos dejó el programa del pasado, el de Ali Horowitz, el que hablamos, de cosas de Incerral, de la derecha, etc. Federico Vélez dice, el humor y los chistes cada vez son peores, no gasto ni un centavo, lo siento. Se cree que está en la peatonal de Villa Gesell. Agustín Lupi dice, voy por el minuto 9 y ya se puede ver cómo te ensobró el gatito mimoso del mercado. ¡Qué asco! Muy buena lectura, Agustín, muy buena lectura. Pero, ¿cómo me deschavaste? Y para que vean que todas las ideologías pueden tener grandes lecturas políticas, Argentino Orlando Montenegro escribe en mayúsculas 2 mensajes pegados que dicen 25 años sin pagar un solo peso. El Mauri se ríe de la injusticia. Gracias al choreo del correo, vivan los Panama Papers y Vicentín, que son además 400 mafiosos en la corte y el judicial puesto a dedo por mi amigo Mauri. Gracias Albertibio por traicionar y... ¡Ah! Eso nos decía Argentino Orlando. En la misma línea de escribo con mayúsculas dice, fue re gracioso como a medida que viejo Horowitz se iba escabeando y engomándose más. No tengo plata para darle. Pero bueno, eso, no tengo plata. Murgalato se nos deprimió. Arrancó eufórico el mensaje y se fue cayendo. Ahora viene una tanda frenemy como la de Ivana de la Rosa que nos dice, se escuchan los frenos de los bondi, los amo. Son lo más pueblo que puede existir. Sejurovic dice, ¿cómo amo este canal? No me importa que todos los programas estén llenos de sesgos y bulos. Los banco igual a la persona encargada de editar la primera parte del programa, soy su fan. Bueno, gracias, no ayudes tanto, Seiku. Mari Toramone nos dice, Fede, te rebanco en todas, pero por favor, no vuelvas a imitar el acento cordobés. Hecho, te lo prometo. La descripción del canal, no, mentira. Pablo Guarri dice, la descripción del canal, no recibimos sobres de ningún partido político. Sé claro. Y los votantes de los que odian la polenta. Francisco Nin dice, ¿tienen algún alias para poder transferir? Sí, si te referís a Mercado Pago, es País de Boludos, todo junto. Y sepan que si ustedes quieren aportar de cualquier otra forma o con cualquier tipo de tarjeta desde cualquier lugar del mundo, entren a este QR o a paisdeboludos.com.ar. Muchísimas gracias. Esto fue País de Boludos de esta última emisión antes de las elecciones que van a ser el domingo que viene, que no vamos a estar porque está todo el mundo pensando en elecciones, no vamos a sacar un programa si van a estar tratando de ver cómo salió la elección en Catamarca. Así que vamos a reaparecer el 29 de octubre, Nos reencontramos entonces en 15 días. Gracias por haber visto hasta acá el video.